Bien, eh, en esta clase vamos a tratar ya una nueva unidad. Se trata de la unidad de elementos que almacenan energía, ¿no? En esta nueva unidad de estudio, nosotros vamos a hablar acerca de lo que son condensadores, el almacenamiento de energía en un condensador, condensadores en serie y en paralelo, inductores, almacenamiento de energía en un inductor, inductores en serie y en paralelo, y también las condiciones iniciales en circuitos con condensadores e inductores, ¿no? Entonces, en esta unidad 3 que se denomina elementos que almacenan energía, básicamente lo que vamos a revisar son dos elementos ya pasivos que son capaces de almacenar energía, ¿no? De absorber energía, de tenerla ahí almacenada y posteriormente entregarla, ¿no? Cuando sea necesario. Bien, entonces empecemos la revisión de esta nueva unidad. Bien, nosotros tenemos lo que son los resistores, los inductores y los capacitores. Estos tres elementos son los elementos pasivos, ¿no? En los circuitos eléctricos. Son elementos que por sus propios medios no son capaces de proporcionar energía eléctrica como lo haría una fuente, ¿no? De energía, ya sea de corriente o de voltaje. Este otro tipo de elementos son elementos activos, ¿no? Y ellos son capaces de proporcionar energía. En cambio, el resistor, el inductor y el capacitor son elementos pasivos. No tienen esa capacidad de proporcionar energía por sus propios medios, ¿ya? Estos elementos reciben la energía, ¿ya? Realmente ellos la reciben a la energía, que puede venir desde un elemento activo, ¿ya? Y de estos tres, del resistor y del inductor y del capacitor, dos de ellos tienen la capacidad de almacenar esa energía que proviene, ¿ok? Que son el inductor y el capacitor. Estos dos elementos pueden almacenar la energía. Mientras que el resistor lo que hace es transforma la energía recibida en otra clase de energía que es el calentamiento, ¿no? El calor. ¿Ok? Si ustedes hacen fluir una corriente eléctrica que lleva energía eléctrica hacia este elemento, lo que va a suceder en la resistencia es que se transforma la energía eléctrica en otra clase de energía que es el calor. ¿Ok? Bien, entonces nosotros aquí tenemos estos tres elementos pasivos. Eh, Veamos lo que dice aquí en la diapositiva. Dice que el resistor, el inductor y el capacitor son elementos pasivos, ¿no? El resistor solo puede absorber, disipar en forma de calor la energía. El inductor y el capacitor pueden absorber, almacenar y luego entregar la energía almacenada, ¿ya? Eso pueden hacer entonces estos elementos, ¿ok? Bien, aquí ustedes pueden ver las ecuaciones pues que se podría decir, pues describen a estos elementos. Nosotros vemos que el resistor, lo que es las variables de corriente y voltaje y resistencia de este elemento, pues están definidas por la ley de Ohm. Fíjense cómo aquí esta ecuación corriente es igual a voltaje sobre resistencia, es la ley de Ohm, ¿no? Si yo quiero calcular la corriente en el resistor, simplemente despejo aquí de la ley de Ohm la corriente y me queda que es el voltaje en el resistor dividido para el valor de resistencia del resistor. Y de esa manera yo calculo entonces la corriente. En el inductor, la corriente tiene un comportamiento dinámico, ¿no? No es instantáneo como sucede con el resistor, sino que es dinámico. Ya vamos a hablar de eso de ahí, con un poquito de mayor detalle. El hecho de que haya un comportamiento dinámico, entonces hace que las ecuaciones pues sean ecuaciones diferenciales, ¿no? O íntegro diferenciales como la que se muestra aquí, que tiene una integral y un diferencial. Ya. Entonces, en ese caso, pues la ecuación es un poquito más compleja, ¿no? Que antes. Esta acá es una ecuación plenamente algebraica, ya es una igualdad en donde aplicando el álgebra, ¿sí o no? Ustedes saben eso de que
Si aquí, por ejemplo, la resistencia está dividiendo y yo la quiero pasar al otro lado, tiene que pasar multiplicando la resistencia, ¿no? Al otro lado. Eso es una ecuación algebraica. Acá, esto es una ecuación, íntegro diferencial en este caso. Y entonces, para resolver, si yo quisiera despejar, por ejemplo, aquí el voltaje, no es tan sencillo, yo tendría que aplicar algún método, ¿no? Algún método que exista para resolver ecuaciones diferenciales o íntegro diferenciales, ¿no? Estos son temas ya que hay que dominar, ¿no? Son temas que uno debió haber estudiado en materias como cálculo diferencial, integral o en otras ocasiones le suelen llamar análisis matemático también, ¿no? Entonces eso hay que recordar. Si no se recuerdan cómo resolver ecuaciones así como estas, pues hay que recordar cómo resolverlas. Bien, y en el caso del condensador o capacitor, nosotros vemos que también tenemos una ecuación diferencial para que identifica la corriente, ¿no? Aquí sería la corriente es igual a la capacitancia multiplicado por la derivada del voltaje en el condensador con respecto al tiempo, ¿ya? Bien, y aquí están entonces las tres ecuaciones de corriente, tanto para el resistor, para el inductor y el capacitor, ¿ok? Bien, entonces hay ecuaciones de voltaje también, aquí mismo se muestran. En el resistor, el voltaje será igual a la corriente por la resistencia, eso es la ley de Ohm. En el inductor, el voltaje será igual a la inductancia del inductor multiplicado por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, ¿ya? Y en el condensador o capacitor, el voltaje será igual a 1 sobre C, donde C es la capacitancia integral de la corriente con respecto al tiempo, ¿ya? Bien, entonces eso sería con respecto a estos tres elementos. Ahora, yo les decía a ustedes que la diferencia entre el resistor y el inductor y el capacitor es que físicamente, pues el resistor transforma la energía eléctrica en calor directamente, ¿no? Si yo le hago circular una corriente a través de él, lo que consigo es que la energía eléctrica y de los electrones se transformen en calor en el resistor. En el inductor y el condensador, en cambio, son elementos que pueden almacenar la energía eléctrica. Ya, hago circular una corriente por un inductor y lo que va a suceder es que la energía eléctrica, la energía se almacena en este inductor. Ahora, esa energía realmente se manifiesta, ¿no? O está presente, podríamos decir, ya está presente en un campo magnético que está ahí, que aparece, ¿no? Cuando yo hago circular corriente a través de conductores eléctricos, como en este caso los que tienen un inductor, ¿no? Que tienen una forma particular que ayuda, o sea, tiene una formita como de churo, ¿no? De churito, así como un resorte más o menos. Y esa forma geométrica le ayuda al inductor, al elemento, a almacenar más energía magnética, ¿no? Es una forma intencional. Se lo hace de esa manera, ¿no? Intencionalmente, porque de esa manera el campo magnético que aparece en los conductores eléctricos cuando se hace circular corriente se magnifica, ¿no? Se hace más grande, ¿no? En esta parte aquí, en donde está hecho el churito, el churo, ¿no? Del inductor. Ok, entonces se tiene más campo magnético y por lo tanto más energía ahí, porque el campo magnético posee energía. Ya más o menos así como si hablamos de la Tierra, del planeta Tierra, que es una gran masa, ¿no? Entonces esa masa manifiesta la energía que ella tiene como un campo gravitacional, ¿ya? Y ese campo gravitacional, esa energía nosotros muchas veces la empleamos, la energía del campo gravitacional la empleamos. Ya, por ejemplo, cuando ustedes en una central hidroeléctrica de generación, ahí se utiliza la energía del campo gravitacional de la Tierra, ¿no? Ya se hace fluir un agua, una gran masa de agua se la almacena, ¿no? Y luego esa agua tiene energía potencial gravitatoria. Pues esa gravitatoria es porque hay energía potencial del campo gravitacional de la Tierra. Y esa agua pues se la hace circular luego, o sea, se la convierte en energía cinética, ¿no? Y pasa por unas turbinas y ahí viene todo un proceso de generación de energía eléctrica. ¿Ok? Entonces, en los campos, ya que los campos son regiones realmente, es un sinónimo de región, ¿no? En los campos, en la región gravitatoria, ¿no?
hay energía gravitatoria, potencial gravitatoria. Asimismo, en la región en donde se crea el campo magnético, hay una energía magnética, se dice, ¿no? Y esa es la energía que el inductor almacena, ¿no? Es como que teníamos energía eléctrica, energía de los electrones, y ahora esa energía, al momento que pasa por el inductor, se transforma en una energía magnética, ¿no? Presente en el campo magnético del inductor, ¿ya? Y ese campo magnético pues tiene la formita como de, de un toroide, le dicen, ¿no? ¿Ya? Pongan en el internet forma geométrica de un toroide y les va a salir. Más o menos es como se asemeja como una manzana, ¿no? Donde el núcleo de la manzana, que es esta partecita que está aquí, es el centro, ¿no? Del campo magnético. ¿Ya? Y estas líneas que yo he dibujado aquí se llaman líneas de fuerza magnética. ¿Ya? Son capaces ellas de desplazar, ¿no? Objetos, de generar una aceleración sobre un objeto no ferromagnético, pueden generar un movimiento, ¿no? Si se crean las condiciones necesarias, las facilidades necesarias. Entonces son fuerza magnética, ¿ya? Presente aquí en estas líneas, ¿ya? Entonces ahí está el campo magnético presente, ¿no? Y es en donde el inductor almacena toda su energía, ¿ya? Muy bien. Eso con respecto al inductor. Ahora, con respecto al condensador, tenemos el condensador, el capacitor. El condensador también recibe una energía eléctrica y también almacena esa energía eléctrica, la energía de los electrones en movimiento, la energía cinética de esos electrones, la almacena, pero en otra forma de campo, ya no el campo magnético como el inductor lo hace, sino en campo, en forma de un campo eléctrico, ¿no? Recuerden que nosotros, cuando tenemos dos cargas, tenemos una carga aquí y otra carga acá, son cargas de signo contrario, por ejemplo, una carga positiva y una carga negativa. Entonces, lo que va a asomar, ¿no? La naturaleza ya hace que asome un campo eléctrico, ¿no? Asoma un campo eléctrico, ya con líneas de fuerza eléctrica, ¿no? Nosotros podríamos calcular esas fuerzas, ¿no? Las fuerzas de Coulomb se llaman, ¿ya? Entonces, ahora es un campo eléctrico, en cambio, que nosotros tenemos, ¿no? Y este campo eléctrico energía, tiene energía eléctrica, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el condensador? El condensador lo que hace es, cuando le hacen circular una corriente eléctrica, él llega y almacena cargas. Tiene unas plaquitas metálicas y almacena cargas, ¿ok? Cargas positivas, cargas negativas en sus placas, ¿no? Y en el centro del condensador existe un material que le llaman material dieléctrico, ¿no? Que es un material realmente aislante, justo en esta parte central. Es un material aislante que no permite pues que se junten las cargas, ¿ya? Material dieléctrico. Entonces ahí justamente en esa región donde está el material aislante es que asoma el campo eléctrico, ¿no? Y ahí está presente la energía eléctrica almacenada, ¿ya? Asoma el campo eléctrico. Entonces, esa es la razón por las cuales el inductor puede almacenar energía eléctrica, ¿no? ¿Ya? La almacena en otra forma de energía, ¿no? En el caso del inductor, la almacena como una energía magnética y en el caso del condensador, la almacena como un campo eléctrico, ¿ok? Eh, bien, ahora, hace un momento yo les dije que el resistor y el inductor y el capacitor tienen diferentes tipos de comportamientos, ¿no? El resistor tiene un comportamiento instantáneo. Mientras que el inductor y el capacitor, en cambio, ellos tienen un comportamiento, pues, eh, un comportamiento dinámico, les dije hace un momento, ¿no? ¿A qué me refería con eso? Ya veamos. Si nosotros, pues, tenemos un resistor, digamos que tenemos, ¿no? Un resistor al cual yo le hago circular una corriente eléctrica I, ¿ok? De acuerdo a la convención pasiva, ¿qué sucedía? Que asoma un voltaje, ¿no? Por donde entra la corriente, yo tengo la polaridad positiva del voltaje en el resistor R, ¿ok?
Ahora, ¿cómo se comporta la corriente en este elemento de aquí, en el resistor? La corriente, ¿cómo la calculo? Yo la calculo con la ley de Ohm. Es igual al voltaje sobre la resistencia. La corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Eso quiere decir que si yo llego y hago mi gráfico de la corriente en función del tiempo, digamos que yo tengo este grafiquito de aquí, en donde yo asumo, voy a asumir como que tengo una, no sé, en el resistor que está ahí dibujado, asumamos como que tenemos una corriente de 5 amperios en un momento, ¿ok? Por un momento de tiempo tenemos una corriente de 5 amperios. Déjame ponerle a los ejes las variables, ¿no? Este es el tiempo y esta es la corriente en el resistor. Ok, entonces asumamos como que tenemos 5 amperios que circulan por ese resistor y a un tiempo determinado, no sé, llamémosle un tiempo, digamos que es un tiempo T1, al tiempo T1, que puede ser 5 segundos, 10 segundos, cualquier tiempo, la corriente en ese resistor de pronto cambió, ¿no? Cambia esa corriente. Entonces, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Si nosotros teníamos 5, digamos, amperios, y de pronto la corriente llega y cambia a 10 amperios, digamos. Digamos que cambia a 10 amperios. Entonces, ¿qué hace la corriente? Al tiempo T1, llega y dice que se fue a los 10 amperios. Llegó y hace esto. Así, tuc. Se va a 10 amperios de golpe. ¿Ok? Acá arriba es 10 amperios. Ahí estamos, 10 amperios. ¿Ok? Entonces, esta clase de comportamiento que es particular del resistor, ¿no? Es un comportamiento que le decimos instantáneo, porque fíjense cómo el resistor puede cambiar de golpe, justo en un momento preciso, en el T1, llega y cambió a 10 amperios, pero así, pum, instantáneamente se fue a los 10 amperios. ¿Cómo yo logro cambiar de 5 amperios a 10 amperios en un resistor? Esta es la ecuación de la corriente. Piensen unos cuantos segundos. ¿Cómo yo podría irme en un resistor que lleva de 5 amperios, llevarle la corriente a 10 amperios? ¿Qué variable yo debería cambiar en ese resistor para que suceda ese cambio de corriente? Ya, muy bien. Bien, les preguntaba a ustedes qué variable yo podría cambiar para irme de 5 amperios a 10 amperios en este resistor. Necesito cambiarle el voltaje. La resistencia es la misma, ¿no? No, se supone que no la estoy cambiando la resistencia. Es una resistencia constante. Entonces, si yo quiero cambiar la corriente, subirle el valor a la corriente, entonces lo que tengo que hacer es subir el valor de voltaje aquí. Entonces, yo subo el voltaje y eso hace que mi corriente suba bruscamente también a los 10 amperios. ¿Ok? Es un comportamiento instantáneo. ¿Ya? Subir el voltaje hace un cambio instantáneo en la corriente del resistor. ¿Ya? Bien, ese comportamiento instantáneo aquí está descrito en la ley de Ohm. ¿Ya? Cuando ustedes vean en ecuaciones eh, que hay términos diferenciales, integrales, ¿no? Como sucede con el inductor y el capacitor, no vamos a tener comportamientos instantáneos, como se ve aquí, ¿no? La ecuación de la ley de Ohm es una ecuación plenamente algebraica que se resuelve directamente con métodos de álgebra, ¿ok? Entonces, eso a nosotros ya nos está diciendo de que aquí el comportamiento de la corriente, ¿ya? Y de cualquier cosa, el voltaje incluso, es un comportamiento instantáneo. Cambia de golpe la corriente en este caso, ¿no? Que es lo que hemos analizado, ¿ya? Bien, eso con respecto al resistor, por eso le digo que es un comportamiento instantáneo. Ya, ahora analicemos con respecto a otro elemento, ¿no?
recordemos esto de aquí, ¿ya? Analicemos con respecto a otro elemento que es el inductor. Un momentito. Voy a tratar de hacer el gráfico ahí mismo, ¿no? El del inductor. Entonces vamos viendo, voy a colocar con color verde el inductor aquí. Aquí tenemos un inductor, ahí tenemos, perdón, un inductor, ¿ya? Ahí está el inductor. En el inductor tenemos una corriente, ¿ya? Convención pasiva, el signo de la polaridad positiva va por donde entra la corriente, negativa por donde sale la corriente, y el voltaje en el inductor ya es pues de más a menos, ¿no? El BL. Llamémosle SBL, ¿ok? BL. Bien, ahora, creo que sí me va a tocar hacer un nuevo gráfico. Me va a tocar hacer un nuevo gráfico y ese nuevo gráfico voy a buscarme aquí un espacio para hacerlo. A ver, acá arriba puedo hacerlo. Bien, déjenme borrar nomás esto que está acá y acá arriba lo voy a hacer al gráfico del inductor. ¿Ya? Bien, entonces yo tengo el inductor. Veamos, pongámosle a los ejes. Voy a analizar el voltaje en el inductor. ¿Cómo es que se comporta el voltaje en el inductor? Aquí está pues el voltaje en el inductor, ¿ya? Entonces, aquí arriba este es el eje del voltaje en el inductor y acá está el tiempo, ¿ya? Entonces, digamos que nosotros pues tenemos que, a ver, el voltaje en el inductor, no, la corriente en el inductor tiene un comportamiento dinámico. Un momentito, que me estoy equivocando. Vamos a ver la corriente en el inductor. Ya, corriente en el inductor. Ahí estamos. Bien, entonces lo que tenemos nosotros aquí es el siguiente comportamiento. Asumamos que tenemos, por ejemplo, así mismo como antes, una corriente de 5 amperios que circula por ese inductor. ¿Ya? Es una corriente de 5 amperios que circula por un inductor, está circulando, y de pronto a un tiempo como antes, ¿no? Un tiempo T1, que puede ser cualquier tiempo, 5 segundos, 10 segundos, algo sucede en el inductor, ¿ya? Algo sucede que hace que la corriente cambie en ese inductor, ¿no? Normalmente lo que va a suceder es que el voltaje en el inductor cambia, ¿no? El voltaje es la energía eléctrica, ¿no? Entonces ese voltaje de alimentación en el circuito eléctrico en donde está conectado el inductor cambia, digamos que se hace más grande. Nosotros vamos a tener más corriente como respuesta, ¿ok? Y lo que vamos a ver es que el inductor, digamos que vamos a aumentar la corriente del inductor. Entonces lo que vamos a ver es que el inductor no cambie de manera instantánea su corriente, sino que lo hace de forma así, como paulatina, así, ¿no? Entonces fíjense cómo hay una partecita aquí, ya que es una zona dinámica, es una zona que va cambiando con el tiempo. Yo voy aumentando pues el valor de corriente en el inductor pues poco a poco, ¿no? Por eso se dice que tiene un comportamiento dinámico, que a medida que va cambiando el tiempo, también va cambiando la variable de la corriente en el inductor, hasta que llega un momento en el que ya se estabiliza, ¿ok? Entonces, fíjense esta parte de aquí. Hay un comportamiento dinámico. Así es como actúa la corriente en el inductor.
¿ya? Y esto se debe a que la energía que almacena el inductor, más adelante lo vamos a ver, la energía que almacena el inductor está relacionada, la ecuación de la energía que almacena el inductor está relacionada con la variable de corriente del inductor. ¿Ya? Ya lo vamos a ver más adelante. Está relacionada con esta variable. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo cambia, ¿no? La corriente en el inductor. Ahora, este comportamiento de aquí es un comportamiento dinámico, como les digo, ¿ya? Y se debe, ya matemáticamente hablando, se debe a unas cosas, ¿no? Que le llaman las constantes de tiempo. Constantes de tiempo, ¿ok? Ya, ese comportamiento así dinámico, la constante de tiempo. Si ustedes resuelven estas ecuaciones diferenciales de tanto del inductor como del capacitor, ustedes van a encontrar unas ecuaciones al final en donde asoman ya unos parámetros, se podría decir, ¿no? Relacionados con la inductancia en el caso del inductor y con la capacitancia en el caso del capacitor, ¿no? Y esas son lo que se le conoce como las constantes de tiempo, ¿ok? La constante de tiempo en el inductor está relacionada con el valor de inductancia. Entre mayor inductancia tenga un inductor, más lento él responde, ¿no? Más se demora él en alcanzar el valor final, el valor en estado estable que le llaman, ¿no? Que es este que está acá. Si yo le meto más inductancia a un inductor, si el inductor tiene mucha inductancia, entonces responde más lentamente, ¿no? Más o menos voy a tratar de aquí colocar unas curvas, ¿no? Por ejemplo, la celeste aquí, en donde se estabiliza más rápido, si ven, la celeste es un inductor que tiene una inductancia pequeña en comparación con la inductancia de la curva roja. Y en cambio, si yo quisiera que el inductor responda de manera más lenta, que su corriente cambie de forma más lenta, entonces yo dibujaría algo así como esto, ¿no? Que se demora más en estabilizarse. Ahí. Entonces la curva verde es un inductor que tiene una inductancia mayor. La inductancia más grande en ese inductor es la de la curva verde. Se demora más en llegar a su estado final, la corriente. ¿Ok? Entonces tiene una constante de tiempo superior, ¿no? Se dice, la curva verde tendría una constante de tiempo superior. Y en comparación con la curva roja y con la curva celeste que yo he dibujado aquí, ¿ya? Ahora, el condensador tiene una respuesta muy parecida a esta, ¿no? ¿Ya? Es la misma curva. Entonces, el condensador, voy a dibujar acá un condensador, ¿no? Yo tengo así sería mi condensador. Ahí está mi condensador, ya, la corriente viene por acá, de acuerdo a la convención pasiva, por donde entra la corriente está el más, sale la corriente el menos y aquí está el voltaje. Entre más y menos está el voltaje en el condensador que lo representamos por VC. ¿Ok? Entonces, en el caso del condensador es algo bastante similar a esta curva, pero ya no es corriente, ¿no? Lo que se analiza, sino que se analiza el voltaje, ¿no? Entonces aquí, en el eje vertical, yo pondría voltaje en el condensador, ¿no? En el eje vertical, el eje horizontal sigue siendo tiempo, ¿no? Entonces, las curvas serían iguales, sino que ya no hablamos de corriente, sino que ahora digamos que tenemos voltaje, ¿no? 5 voltios, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso sería para el condensador, ¿ok? Las curvas van a ser igualitas, pero ya no es corriente, sino voltaje, ¿ya? ¿Y por qué el voltaje es el que actúa de manera dinámica en un condensador? ¿Ya? ¿Por qué es así? Porque la energía, ¿ya? Almacenada en el condensador
está relacionada con el voltaje en ese condensador. ¿Ok? Viene la ecuación viene con la ecuación de energía almacenada en un condensador, viene la variable que asoma en esa ecuación es la del voltaje. ¿Ok? Bien, déjenme mostrarles. No voy a adelantarme un poquito con las diapositivas para mostrarles lo que les estoy diciendo. Justamente aquí, miren esto, en esta diapositiva ya se muestra W es la energía. Fíjense cómo la energía de un condensador es igual a un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. ¿Cuál es entonces la variable que está relacionada con la energía en el condensador? Es el voltaje del condensador, un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. ¿Ya? Entonces, el voltaje es el que varía de forma dinámica, ¿no? En este elemento. Ya les explico, incluso con un poquito de intuición, por qué es que hay esa variación del voltaje de manera dinámica. Bien, y déjenme ver la corriente, a ver si tengo por aquí. Ya, aquí está en cambio lo que es la energía almacenada en un inductor. Miren que la energía del inductor ya es igual a un medio de la inductancia por la corriente al cuadrado, la corriente que atraviesa el inductor al cuadrado. Eso quiere decir que nosotros tenemos aquí eh, que es la variable de corriente en el inductor la que está relacionada con la energía, con los cambios de energía en el inductor, ¿no? Eso es lo que tenemos nosotros. Bien, entonces, por eso es que yo los gráficos que he hecho en esta primera diapositiva ha sido justamente, miren cómo, cuando estaba hablando del inductor, yo les puse el cambio dinámico, estaba relacionado con la corriente en el inductor. Mientras que cuando hablaba del condensador, les dije a ustedes que el cambio dinámico estaba relacionado con el voltaje del condensador, ¿no? Como se puede ver acá, ¿ya? Ahora, ¿por qué esas variables cambian así de manera, pues, no instantánea, ¿no? Sino que lo hacen de forma dinámica? Ya hemos hablado desde el punto de vista matemático, que es porque asoma la ecuación diferencial y que cuando ustedes resuelven la ecuación diferencial asoman constantes de tiempo y eso hace que aparezcan estas curvas así dinámicas. Bien, eso es el punto de vista abstracto, matemático. Ahora, desde el punto de vista físico, ya, yo voy a tratar de ponerles un ejemplo. Imagínense que nosotros tenemos un gran tanque de agua, ¿no? El agua almacena energía potencial gravitatoria. O sea, yo, ¿cómo puedo almacenar energía en un tanque de agua? En el agua misma. O sea, si yo llego y, por ejemplo, tengo un tanque bien grande, digamos que tiene 10 metros de altura ese tanque. ¿Ya? Y yo deseo almacenar mucha energía en forma de agua en ese tanque, o sea, en forma de energía potencial, ¿no? Voy a tratar de dibujar eso. Aquí voy a dibujarlo en este espacio que tengo. Digamos que yo tengo un tanquecito aquí, un tanquecito. Ahí está mi tanquecito, ¿ya? Y ese tanquecito pues tiene, pongámosle, tiene 10 metros de altura, ¿ya? 10 metros. Entonces, yo voy a asumir pues que lo he llenado con agua a los 10 metros. Todo esto de aquí es agua. Todo esto es agua, ¿ya? Entonces, en la energía que tiene esa agua, la energía potencial que tiene esa agua es igual a la masa por la gravedad por la altura h, ¿no? La altura h es esta que está aquí, de los 10 metros. Eso es h. Esta altura es h, ¿ok? Entonces, la masa de agua por la gravedad por la altura es igual a la energía que tiene esa agua, energía potencial. Si yo quisiera, si yo quisiera pues tener más energía, ¿qué debería cambiar aquí? Puedo cambiar la masa y la altura, ¿no? Entonces, normalmente uno lo que hace es cambiar la altura y la masa pues va a cambiar porque te voy a tener más agua. Y voy a tener entonces mayor energía almacenada, porque ahí lo que estamos diciendo es que el agua almacena energía como energía potencial. Voy a tener mayor energía almacenada en este tanque.
energía potencial. ¿Ok? Ahora, yo les pregunto, ¿será que yo puedo cambiar la energía potencial, que depende de la masa y de la altura en este tanque, de manera instantánea o tiene que ser un proceso dinámico, un proceso paulatino, en donde vayamos cambiando poco a poco el nivel del agua? Piensen físicamente. ¿Existe la forma de pasar, por ejemplo, 10 metros de nivel de agua aquí a 20 metros de nivel de agua de forma instantánea de golpe, bruscamente, ¡fum! Como que de una se viene acá el agua? O más bien, físicamente, las herramientas que nosotros disponemos hacen que si nosotros queremos pasar de 10 metros a 20 metros de agua, lo hagamos de manera paulatina, o sea que vaya 11 metros, 12 metros, 13 metros, hasta llegar a los 20 metros. ¿Será es así normalmente? Pues claro, ¿no? Ese es el proceso normal. Si yo quiero cambiarle el nivel de agua a un tanque, yo le empiezo a llenar a ese tanque con más agua. Y el cambio del nivel es paulatino, no es instantáneo. Va cambiando poco a poco el cambio de nivel. Si cambia poco a poco el cambio de nivel, cambia también paulatinamente el cambio de la energía. La energía potencial cambia poco a poco. Es un movimiento de energía, o sea, un cambio de energía, un incremento de energía dinámico que no sucede de manera instantánea, sino poco a poco. ¿Ok? Bien, esta analogía o esta metáfora que yo más bien he usado aquí, lo he hecho intencionalmente para que piensen en un inductor y en un condensador. Si ustedes le meten una corriente eléctrica a un condensador, a un inductor, ¿qué hace el inductor? Empieza a almacenar energía, ¿sí o no? Si le meten de repente, le meten más corriente eléctrica a ese inductor, igualmente el inductor no va a cambiar de golpe su energía en su campo magnético, sino que va a empezar como quien dice a cargarse, va a ir subiendo poco a poco la energía que él tiene en su campo magnético. Así mismo como sucedía con un tanque de agua que iba subiendo poco a poco el nivel del agua. En el inductor también la energía del campo magnético va a ir subiendo poco a poco. Eso es lo que va a pasar. Y en el condensador, ¿ya? La energía en el campo eléctrico también sí, va a ir creciendo poco a poco. Si yo hago cambios, por ejemplo, la corriente del condensador, la subo, la incremento, la paso de 5 a 10 amperios, no esperen que la energía del condensador cambie también bruscamente, sino que lo haga poco a poco, paulatinamente. ¿Ok? Algo así como en un tanque de agua. Si yo le meto más agua, ¿ya? Le meto, por ejemplo, aquí tengo que tengo este nivel y le meto, no sé, 10 litros por segundo, ¿no? A este tanque. Y tenía 10 litros por segundo y le meto de pronto 50 litros por segundo. ¿Qué va a pasar? Que no va a cambiar de golpe el nivel del agua, sino que va a ir cambiando poco a poco, va a ir subiendo el nivel poco a poco. Así mismo sucede con estas energías en el inductor y en el condensador. Tienen que ir cambiando poco a poco. Y eso ustedes lo ven manifestado en las variables no relacionadas con las energías en estos elementos. En el caso del inductor, la variable relacionada con la energía, recuerden, es la corriente del inductor. Por eso es que la corriente cambia poco a poco, paulatinamente, ¿no? Cuando yo, en este ejemplo, yo le metía más corriente, ¿no? Y eso hacía que la energía también aumente, pero lo va a aumentar poco a poco, paulatinamente, ¿no? Y por eso la corriente también va creciendo poco a poco, porque es la variable que está relacionada con con pues la con la energía en el inductor, ¿no? Déjenme anotar aquí las ecuaciones de la energía. La energía en el inductor era igual a un medio de la inductancia por la corriente al cuadrado, ¿ya? Entonces fíjense cómo la corriente es la variable que asoma en la ecuación de la energía en el inductor. ¿Ya? Por eso ella es la que cambia poco a poco. Recuerden que la energía no puede cambiar bruscamente, ¿no? Sino que la usa paulatinamente. Por lo tanto, es la variable corriente la que va a cambiar paulatinamente. Y eso es lo que les estoy aquí mostrando en estas curvas, ¿no? Que lo hace paulatinamente, poco a poco. ¿Ya? Y en el caso del condensador, la energía que tiene el condensador es igual a un medio de la capacitancia por el voltaje en el condensador al cuadrado. ¿Ya?
Entonces, la variable que está relacionada con la energía en el condensador es el voltaje del condensador. Por eso es que el voltaje cambia también paulatinamente, ¿no? Cuando hay cambios en la corriente, ¿no? O en la cantidad de energía que está recibiendo el condensador. Entonces, hay ese cambio paulatino del voltaje en el condensador. ¿Ya? Bien, ok. Eso con respecto a estos tres elementos, ¿no? Son elementos que almacenan energía. El resistor, en cambio, tiene un comportamiento instantáneo. En él no hay almacenamiento de energía, por eso la corriente cambia de manera brusca, ¿no? Si yo le cambio a un momento T1 la corriente, paso de 5 amperios, la paso a 10 amperios, ustedes ven que ese cambio se manifiesta instantáneamente, es brusco, de golpe, ¿ok? Porque ella no almacena energía eléctrica. Bien, ahora, continuemos revisando estos elementos, ¿no? Lo que son el resistor, el condensador y el inductor. Veamos lo que son las conexiones de estos elementos, conexión en serie o en paralelo, ¿ya? Bien, fíjense cómo aquí en esta diapositiva nos están diciendo que nosotros a los elementos pasivos los podemos conectar ya sea en serie o en paralelo. Cualquiera de ellos. Puede ser un condensador, puede ser un inductor o puede ser un resistor, ¿ya? Fíjense cómo aquí tenemos dos resistencias conectadas en serie, R1 y R2 conectadas en serie, y esas dos resistencias acá abajo en cambio las están conectando en paralelo. Acá nosotros tenemos inductores, varios inductores conectados en serie, ¿ya? Y acá abajo tenemos varios inductores conectados en paralelo. Si se recuerdan, nosotros ya estudiamos esto. Si se recuerdan, cuando yo tengo varios inductores conectados en serie, por ejemplo aquí, yo puedo convertir esa conexión de esos inductores en un solo resistor, ¿no? Al cual le llamamos resistencia equivalente, ¿se acuerdan? ¿Ya? La resistencia equivalente de inductores conectadas en serie aquí era igual a la suma de las resistencias, ¿no? Conectadas en serie. La suma de las resistencias individuales conectadas en serie. ¿Ya? En cambio, en la conexión paralelo, asimismo yo puedo hacer una transformación, ¿no? Varios elementos conectados en paralelo. En la diapositiva yo solo tengo dos elementos conectados en paralelo, R1 y R2. Entonces esos dos elementos yo los convierto en una sola resistencia equivalente, ¿no? Y era un caso especial, ¿no? Cuando teníamos dos resistencias conectadas en paralelo, la ecuación me quedaba la multiplicación de las resistencias dividido para la suma de las resistencias, ¿no? Con esa ecuación yo podía calcular la resistencia equivalente paralela. ¿Ok? Ahora, nosotros aquí en esta diapositiva estamos viendo que el inductor y el condensador también se pueden conectar en paralelo. Sin embargo, las ecuaciones, ya, miren cómo las ecuaciones no van a ser las mismas, cuidado. Fíjense cómo aquí yo tengo tres elementos, tres inductores conectados en paralelo y obtengo una inductancia equivalente. Acá yo tengo, aquí abajo tengo N inductores conectados en paralelo y obtengo una inductancia equivalente de ellos. ¿Ya? Acá tengo dos condensadores conectados en serie y yo pudiera también hallar aquí una capacitancia equivalente. Y por acá tengo unos condensadores conectados en paralelo y también pudiera entonces yo determinar una capacitancia equivalente. ¿Ya? Eso lo pudiera hacer. Ahora, ¿cuáles son las ecuaciones? ¿Cuál es la ecuación que me permite, por ejemplo, hallar la inductancia equivalente cuando los inductores están conectados en serie? ¿Mm? O si están conectados en paralelo. ¿Cuál sería la ecuación? En serie, en las resistencias, se suman las resistencias. Y en paralelo, se suman los recíprocos, ¿no? De las resistencias. Eh, pero en las inductancias, ¿cómo es la ecuación? En los condensadores, ¿cómo es la ecuación también? Si están conectados en paralelo. ¿Cómo sería la ecuación? Eso es lo que vamos a revisar a continuación. ¿Ok? Eso es lo que vamos a revisar. Bien, vamos viendo. Antes de entrar en ese detalle, ¿no? De cómo son las ecuaciones,
vamos a ir viendo unos temas que son de conocimiento general, ¿no? Que es importante revisar con respecto a estos elementos pasivos, el resistor, el inductor y el condensador, ¿ya? Entonces, hagamos como un recordatorio. El resistor, ya, si ustedes quieren calcular la corriente en el resistor, es necesario utilizar la ley de Ohm, como se ve ahí, ¿ya? El valor de resistencia en el resistor se puede determinar ya con la ecuación que se indica aquí, que es igual a la resistividad multiplicada por la longitud del material, ¿no? Dividido para la sección transversal del material resistor, ¿ok? Aquí faltan también en esta ecuación, que es la ecuación más simple posible para encontrar la resistencia de este material, de aquí, al cual dicen que es el resistor. También deberíamos usar nosotros otros parámetros, ¿no? En una ecuación más completa, ya que son los coeficientes de temperatura, ¿no? Yo no los he colocado aquí, ya, porque, bueno, al nivel en el que estamos, tal vez no es necesario ver con tanto detalle la ecuación de la resistencia, ¿no? Ya, pero también hay hay unos parámetros que se le llaman coeficientes de temperatura, los cuales influyen sobre el valor de la resistencia. Ya, si nosotros tenemos una resistencia, ¿ok? Digamos que es una resistencia a una temperatura de 25 grados centígrados, ¿ya? Digamos que tenemos a una temperatura de 25 grados centígrados un valor de resistencia, no sé, 10 ohmios, asumamos. Si la temperatura crece y se va a 100 grados centígrados, lo que sucede con esa misma resistencia es que su valor de resistencia va a cambiar. No sé a cuánto se va a ir, pero lo que sí sé es que ese valor de resistencia va a subir, ¿ok? Porque la resistencia, si ustedes suben la temperatura, digamos que yo la subí a 100 grados centígrados, entonces lo que va a suceder es que la resistencia va a crecer también, ¿ok? Va a incrementarse. Si la temperatura en cambio disminuye, yo la bajo, por ejemplo, no sé, a menos 100 grados centígrados, la resistencia en cambio disminuye, ¿ya? Eso sucede con estos elementos resistivos, ¿ok? Ahora, eso es lo que en la ecuación ya total, ¿sí o no? De resistencia, por eso es que asoman los coeficientes de temperatura, que tratan de considerar cómo cambia, ¿no? La resistencia o ajustan el valor de resistencia de acuerdo a la temperatura presente en el ambiente. ¿Ok? Es una ecuación un poco más extensa, más compleja que la que yo aquí les estoy mostrando. ¿Ok? Lo que es la resistividad del material es un valor que viene identificado o definido en tablas, ¿no? El cobre va a tener un valor de resistividad, la plata va a tener un valor de resistividad, el aluminio va a tener un valor de resistividad, el oro, etcétera, ¿no? Entonces es un valorcito que viene en tablas, ¿ya? Ese valor, pues ustedes lo podrían ver en tablas de libros de física o tal vez de fabricantes, ¿no? De resistencias. Bien, entonces la resistencia, pues sus características de comportamiento están definidas por la ley de Ohm, ¿ya? Si nosotros pues tenemos menos voltaje, ¿qué pasa con la corriente? La corriente pues en una resistencia va a caer, ¿no? Se va a ir para abajo, va a haber menos corriente, menos energía eléctrica en la resistencia, entonces eso se refleja como menos corriente. Ahora, ese comportamiento ya lo vimos, ¿no? La corriente cambia de manera brusca, instantáneamente. Si yo reduzco el voltaje en un momento específico, lo tenía en 10 voltios y lo cambio a 5 voltios, la corriente instantáneamente, en ese momento que ustedes cambian el voltaje, la corriente en esa resistencia va a caer de manera abrupta, ¿no? ¿Ok? Porque reduje el voltaje. Si yo subo el voltaje en un resistor, la corriente va a tener que subir también. ¿Por qué? Por la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm es la que define ese comportamiento, ¿ok? Eh, si yo tengo menos resistencia, ya en un circuito, yo cambio el valor de resistencia, lo hago más pequeño, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué va a suceder? Que tengo menos oposición al paso de la corriente en el circuito y la corriente lo que va a hacer es subir. El voltaje lo mantengo el mismo, no lo cambio, ¿ya? Eso trata de representar aquí esta flecha, ¿no? Que atraviesa el elemento.
¿Ya? Cuando ustedes dibujen una flecha así en un elemento, están diciendo que es un elemento que tiene valor variable, que se puede cambiar el valor. Por eso acá arriba en los primeros dos circuitos, la fuente de voltaje, que era la que cambiaba, ya tenía la flecha, ¿no? Indicando que se varía ese valor, se lo está variando. Bien, acá abajo es la resistencia la que se está variando. El símbolo de la resistencia es el que tiene la flecha. Entonces, dice que se le mete menos resistencia al circuito, al mismo voltaje, el voltaje es el mismo en el circuito. Lo que va a suceder es que la corriente va a crecer, ¿ya? Va a crecer. Eso de acuerdo a la ley de Ohm. Y finalmente, si yo tengo en cambio más resistencia, ¿yo qué debería tener en el circuito? Si el voltaje es el mismo, debería tener más resistencia, debería tener menos corriente, ¿ya? Si yo tengo más resistencia, voy a tener menos corriente. Entonces aquí está mal, ¿no? Cuidado, aquí en la diapositiva dicen que a más resistencia hay más corriente. Mentira, hay menos corriente. Eso es lo que hay, ¿ya? Y todo eso está definido por la ley de Ohm. Recuerden, la ley de Ohm es igual a voltaje igual a corriente por resistencia, ¿ya? Y sus variantes serían, por ejemplo, yo puedo despejar aquí la corriente, que me queda igual a voltaje sobre resistencia, o despejar la resistencia, que me va a quedar voltaje sobre la corriente, ¿no? Entonces, por eso es que, de acuerdo a esta ecuación, a la ley de Ohm, si yo, por ejemplo, aquí en esta ecuación, voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿qué sucede si yo cambio el valor de resistencia? Si yo cambio el valor de la resistencia para una corriente que es la misma, ¿ya? Eh, en ese elemento, en el elemento resistivo, yo cambio el voltaje, ¿ok? Pero si yo cambio el valor de resistencia, como lo estamos analizando aquí, lo que va a suceder es que yo voy a tener más corriente, ¿no? Por eso hay ese cambio de voltaje, porque lo que voy a tener es más corriente, ¿ya? Acá se puede ver mejor. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Si yo disminuyo la resistencia, la corriente tiene que crecer, porque aquí la resistencia está dividiendo. Entonces, si yo hago más pequeño este número, ya hago más grande el resultado de la división. Si yo hago más grande este número, la resistencia la hago más grande, aquí en la división voltaje sobre R se me va a hacer más pequeña. Por eso es eso, ¿no? Matemáticamente hablando, por eso es que la corriente disminuye cuando yo aumento la resistencia y aumenta cuando yo disminuyo la resistencia en el circuito, ¿no? Desde el punto de vista matemático. Pero a mí más me interesa que ustedes tengan como una percepción intuitiva, ¿no? Una percepción física de qué pasa aquí en este circuito, ¿no? Con resistencia. El voltaje es la energía eléctrica, ¿no? Inyectada en los electrones. Entonces, si yo le meto más energía eléctrica a los electrones, ¿qué sucede? Que ellos te reciben como un mayor empuje, ¿no? Para circular a través de los conductores eléctricos. Mientras que la resistencia es esa oposición al paso de estos electrones. Entonces, si yo quiero que haya menos corriente, ¿qué tengo que hacer más fuerte? A la resistencia, aumentar la resistencia. Ya, a pesar de que el voltaje puede ser bastante alto, si yo tengo mucha resistencia, esa corriente no logra pasar. Este grafiquito que es jocoso, es chistoso, yo les recomiendo que lo tengan bien claro en sus mentes, ¿no? Porque les va a permitir recordar cuál es la relación entre voltaje, corriente y resistencias en estos circuitos eléctricos, ¿ya? Bien, creo que por el día de hoy podemos llegar hasta aquí nomás con esta clase. Muchas gracias.